En un templo flotando en medio de la nada se encontraba un hombre meditando. Estaba totalmente encapuchado y esa prenda era de color blanco. Terminó su meditación y se puso de pie mirando detenidamente hacia enfrente. Oh. Veo que por fin llegaron. Decía el hombre. Déjenme presentarme, soy de Observer, mi trabajo es estar aquí y observar las infinitas realidades que existen. Y cuando me refiero a realidades, significa los mundos paralelos que existen. Vengan, síganme, decía invitando con una mano a seguirlo. Camina por un largo pasillo hasta que llega a la habitación principal. Lo curioso de esta era que no tenía techo y se veía perfectamente el vacío. Estoy seguro que muchos están familiarizados con la expresión el hubiera no existe, pero déjenme decirles que eso es mentira. El hubiera sí existe y como consecuencia de eso existen los mundos paralelos. Chasquea los dedos y en todo el templo y fuera de este van apareciendo pantallas mágicas. Con la llegada del hombre a la existencia llegó la ilusión del libre albedrío y con esa ilusión y llegó el caos, decía en tono serio. Con cada elección que se hace literalmente se crea un mundo, la historia se bifurca, se crea un mundo donde se hizo una elección y otro donde no se hizo. Ese es el secreto del universo. Millones de personas haciendo millones de elecciones creando infinitos mundos, decía mientras materializaba una silla y se sentaba en ella mientras que al mismo tiempo materializaba una taza de té. Algunos son tan similares que se llevarían toda una vida buscando una diferencia y otros son tan distintos que desafían la comprensión. Termina y da un sorbo de su té, y eso nos lleva a nuestra historia de hoy decía mientras una pantalla mágica se coloca a su lado. En la Equestria que ustedes conocen muy a fondo las aventuras de Twilight Sparkle y sus amigas. De cómo ellas salvaron a Equestria varias veces de monstruos como Nigmaremon, Discord y Chrysalis, sin mencionar los desafíos personales que afrontaron cada una y recientemente la princesa Celestia le encomendó a Twilight la prueba de proteger al Imperio de Cristal del malvado Rey Sombra, decía dando otro sorbo. Para ello necesitaba encontrar el corazón de cristal para que con su magia protegiera al imperio y a pesar de que quería hacerlo por su cuenta, su asistente Spike la convenció de acompañarla y al final resultó que él y la princesa Cantace fueron los salvadores del imperio, pero aún así Celestia reconoció el esfuerzo y el valor de la unicornio y el resto ya lo conocen. Termina su té y hace desaparecer la taza. Pero ¿y se han puesto a pensar? ¿Y si Twilight hubiera sido más firme en su decisión de ir sola? ¿Y si Spike no hubiera acompañado a nuestra heroína? Tal como sucedió en la Equestria 54. Así que ahora sean testigos de cómo una simple decisión, que uno pensaría que es insignificante, hizo que una dulce e inocente Pony tuviera un oscuro destino. Pero creo que ya es tiempo de callar y dejar que ustedes presencien la caída del crepúsculo. La pantalla mágica se coloca enfrente y empieza a brillar. La caída del crepúsculo. Capítulo 1. Twilight, espera, decía Spike alcanzándola en medio del festival. Yo voy contigo. No puedes, tengo que recuperar el corazón de cristal yo sola, decía decidida la unicornio púrpura y dándose la vuelta para irse. Spike no perdió tiempo y la siguió. Lo sé, pero te prometo que no meteré ni una garra para ayudarte, decía tratando de convencerla. Presten atención espectadores, porque este fue el momento clave en donde Twilight marcó su propio. Twilight soltó un suspiro y voltea a ver a su asistente. Spike, sé lo que tratas de hacer y te lo agradezco, pero entiende que podría ser peligroso. Pero Twilight Pero nada Spike, me sentiría más tranquila y concentrada sabiendo que estás aquí ayudando en la feria, decía poniendo su casco sobre el hombro del dragón. Jamás me perdonaría si algo llegara a pasarte Spike, eres como mi hermano. Spike no soporto más y la abrazo. Promete que te cuidarás y que volverás sana y salva, decía casi con lágrimas. Te lo prometo. Se paran y la unicornio se va galopando directo al castillo teniendo la idea de que probablemente el cristal está oculto ahí. Empieza a inspeccionar el castillo, cuarto por cuarto, pintura y librero, cualquier lugar donde pudiera haber un pasadizo secreto. Finalmente llega a la habitación del trono de Cantace y sobre este nota el cristal que era idéntico al que Celestia usó para hablarle del imperio de cristal. Entonces usando la magia negra golpea el cristal logrando abrir un pasadizo en el suelo. Lo hice. Encontré el pasadizo de Rey Sombra. Felicidades. Eres muy inteligente, se escucha una voz por toda la sala. Twilight voltea a ver de dónde provino esa voz, al parecer venía del cristal que está sobre el trono de Cantace. De repente el cristal empezó a generar energía roja y se iba intensificando cada vez más y más. Finalmente el cristal había generado tanta energía que la libera justo delante de ella tomando lentamente la forma del Rey Sombra. Es tan agradable estar en casa.
decía el unicornio al materializarse por completo. Sombra. Debe de estar proyectándose a distancia, razonaba la unicornio. Sombra se quedó mirando a todas partes contemplando la nueva decoración de la sala del trono. Muy femenino y yuk, decía con desaprobación. Después tengo que ordenarles a mis esclavos que redecoren este desastre. Debes de estar muy desesperado para pensar que una simple imagen de espejo detendrá mi búsqueda del corazón de cristal, Sombra, le dice decididamente Twilight al unicornio oscuro, hoy sabes de eso. Dice con sorpresa Sombra. Esos estúpidos ponis de cristal y, decía poniendo una expresión de enojo. Necesitan ser castigados severamente por abrir la boca. Inmediatamente se calmó y volvió a dirigirse a Twilight. Pero, no estoy aquí para detenerte, dice con una sonrisa maléfica. En cambio, he venido aquí para felicitarte. Es raro encontrar a un unicornio tan listo, decía mirando a Twilight de arriba a abajo. ¿Tú y me recuerdas a mí mismo cuando era joven? ¿Cómo y qué? Twilight había quedado en estado de shock y no era para menos, que un monstruo como Sombra le dijera ese tipo de cosas obviamente desconcertaba al unicornio. Iba a contestar pero el unicornio oscuro volvió a hablar. Cuando sentí que alguien encontró el pasadizo, especulé que me encontraría a Celestia o a su fastidiosa hermana de la luna, pero te encontré a ti, decía mirándola fijamente a los ojos, tan y cruda. Una magia muy fresca. Tan joven para aprender. Una copa vacía la cual se puede llenar de conocimientos. Decía entusiasmadamente. ¿A tu edad era como tú? Cuando era joven y, decía con nostalgia mientras que recordaba su pasado Sombra. Estaba ansioso por aprender los secretos de la magia. Exploré todo el mundo, tú sabes, en mis tiempos no había una escuela en la cual pudieras entrar y simplemente aprender magia. Si querías conocimiento, necesitabas explorar, encontrar los conocimientos y los maestros por tu cuenta. Gastaba mi tiempo en librerías antiguas y ruinas, leía todo tipo de libros y aprendía todo tipo de magia. Nadie estaba tan ansioso por aprender como yo lo estaba. No podía borrar su sonrisa de nostalgia que sentía en ese momento. Pero alcancé los límites de mis maestros y no quedaba nada más que ellos pudieran enseñarme, pero no importaba lo duro que luche, nunca fui demasiado bueno en trucos reales, cambio su nostalgia por cierto resentimiento. Todos esos aprendizajes y yo no podía hacerlo, estaba en mi cabeza. Es como si nunca hubiera nacido para realizar magia. Me sentía totalmente inútil, un fracaso y, Twilight creía que se estaba volviendo loca, porque juro haber visto una lágrima bajar por la mejilla de Sombra. Ese que él me alcanzó y me encontró, mi querido mentor y, otra vez volvió a sonreír con malicia. Él entendía los deseos de mi corazón. Él entendía mi hambre por conocimiento. Estás buscando tu propio destino, él me dijo, yo te ayudaré a descubrir tu verdadero potencial, decía Sombra recordando las palabras exactas de su mentor, pero recuerda. Este poder tiene un costo, que necesita ser pagado. Mi verdadero maestro y bajo su guía, mi poder solo y exploto desde mi corazón. Fue como y un segundo nacimiento, él solo y me vació, y me lleno con nuevo conocimiento, decía con orgullo. Solo quedaba pendiente una cosa. Mi examen final. Sobreviví a cada prueba que me imponía mi maestro, hambruna y tortura y oscuridad. Twilight estuvo muda en todo el relato, le daba miedo que Sombra hubiera sido igual que ella ahora, entonces ¿qué clase de futuro le deparaba a ella? Pero al final y estaba listo. Listo para reclamar mi propio reino. Terminó su relato y volvió a mirar fijamente a Twilight. ¿Cuál es tu nombre, jovencita? Twilight Sparkle, contesto con algo de inseguridad. Tú sabes, Twilight, y que no bromeo cuando digo que tienes potencial para algo más grande, en serio. Tú no necesitas a Celestia. Puedes hacer lo que sea con este poder. ¿Y dónde está ahora? La pequeña estudiante de Celestia, quien fue enviada al otro lado del mundo, mientras que ella está sentada en su cómodo castillo, decía caminando alrededor de ella te envió para que realices el trabajo sucio, solo porque ella se volvió perezosa. ¿Hoy solo no le preocupa para nada sus pequeños súbditos? Mientras hablamos, esa dulce princesa está perdiendo su poder. Y es solo cuestión de tiempo para que reclame de nuevo mi reino, decía poniéndose de nuevo enfrente de Twilight, solo que ahora más peligrosamente cerca. Y soy paciente, créeme, espere por 1000 años por esto. Cantace es fuerte. Mis amigas y yo no dejaremos que la lastimes, le encara Twilight desafiantemente. Amigas y ellas se volverán mis esclavas, cuando rompa este patético escudo. Solo piénsalo, Twilight.
Sin aviso alguno, Sombra chocó su cuerno con el de Twilight y ambos empezaron a emanar un aura oscura. El unicornio abrió los ojos como plato por esto y empezó a sudar por nerviosismo. Únete a mí y te aceptaré como mi estudiante, te enseñaré todo lo que he aprendido. Los cuernos de ambos unicornios no solo emanaban energía oscura, sino que ahora pareciera que se estuvieran conectando. Tú realmente ya lo probaste y déjame mostrarte el verdadero poder de las sombras. Sombra iba acercándose peligrosamente a los labios de Twilight y ella, sin saber por qué, empezó a cerrar los ojos, pero al último momento ella recobró el sentido. Aléjate de mí. Le grita, rompiendo la conexión de ellos, creando un pequeño campo mágico sobre ella. Retrocede unos cuantos pasos el unicornio. Twilight desaparece el campo sobre ella y mira con furia a Sombra. ¿Sabes algo, Sombra? Y siento pena por ti, le dice con tono de lástima. Aceptaste al mentor incorrecto, las enseñanzas incorrectas y mírate en lo que te has vuelto, esclavizaste a tu propio reino. Hubo unos momentos de silencio. Twilight esperaba cualquier acción agresiva de Sombra, pero en cambio solo soltó un suspiro. Ya veo, y, primero lo dice con voz apagada. Veo que Celestia te domesticó bien, qué pena, pero acepto la derrota, soy un rey generoso. Y, vuelve con su tono de voz normal. Pero sabes, si la derrota no es permanente. Una vez rota la barrera, destruiré a esa princesa. Esos patéticos ponis de cristal perderán la esperanza y me rogarán perdón. Le sonreía maléficamente a la unicornio púrpura. Y los perdonaré. Oh, lo haré. Luego de algunos años de humillante esclavitud. Twilight miraba con desprecio a ese pony. En ninguna historia que haya leído en sus libros, nunca antes creyó que conocería a alguien como él. Y verás qué tan leal le eres a Celestia. Luego de un poco de tiempo encerrada y un poco de verdadero aprendizaje, decía en tono sádico. No puedo esperar a mostrarte como me enseñaba mi maestro. Tú me servirás eventualmente. Lo quieras o no. Decía ahora en un tono de picardía. No tengo tiempo para esto, decía Twilight dándose la vuelta y caminando hacia las escaleras. Oh, claro. No te queda mucho tiempo. Tengo un escudo que romper y una princesa que matar y mucho por hacer, decía mientras su cuerpo empezaba a desaparecer, y para ser justo, te lo digo de alumno a alumno, coloque algunas inocentes trampas ahí abajo. Antes de irme, déjame darte una pequeña pista. Prepárate para encarar tus miedos y todos ellos. Buah, su risa es lo último que se escucha antes de desaparecer. Twilight toma algo de valor y empieza a descender las escaleras. Aquí vamos, sin perder más tiempo. Empezó a descender por la enorme cantidad de escalones hasta que eventualmente se tropezó y empezó a caer cómicamente por las escaleras. Finalmente, con su magia, paró su caída justo al haber llegado hasta el fondo y enfrente de ella estaba una extraña puerta. Lo hice. El corazón de cristal de seguro está detrás de esa puerta. Se acercó a ella, pero ésta empezó a moverse alejándose lo más posible de ella. Harta de esa situación, usó de nuevo la magia negra para detenerla y al hacerlo ésta se abrió mostrando un gran resplandor. Esto resultó más fácil de lo que pensé, es lo último que dice antes de entrar. La luz la deslumbró por unos momentos y cuando recuperó la vista notó que ya no estaba en el Imperio de Cristal, sino que ahora estaba el castillo de las princesas en Canterlot. Miró confundida a todas partes hasta que una voz familiar le habló. ¿Qué estás haciendo aquí? Twilight se sobresaltó por el modo en que Celestia y esta ni siquiera la miraba, solo estaba firmando unos documentos. No lo sé, abrí la puerta y... Y ahora debes irte. Le interrumpe abruptamente. ¿Ir a dónde? Pregunta confundida. No me interesa, fracasaste la prueba. Twilight la unicornio sintió que el mundo se le vino encima apenas Celestia terminó de hablar. ¿Cómo era posible que haya ocurrido eso? No tenía nada de sentido. No lo entiendo, la prueba y, intentó hablar, pero la unicornio la volvió a interrumpir. No solamente no avanzaras con el siguiente nivel en tus estudios. No continuaras del todo estudiando. Decía muy severamente Celestia. Twilight sintió como cada palabra la lastimaba a tal grado que sentía que unas lágrimas se formaban en sus ojos. Pero, no dijiste nada sobre dejar de ser tu estudiante si fallaba. Trataba de defenderse. La unicornio sintió como el ala izquierda de su mentora la cubría solo para que después la hiciera a un lado como si fuera nada. ¿En serio? Decía en tono irónico, empezando a marcharse. Pero, ¿qué hago ahora? Entonces se fija en donde la empujó Celestia y con horror mira la ventana. Tenía ilustrado como el rey sombra la vencía y caía hacia la oscuridad. No pudo contenerse más y empezó a llorar al pie de la ventana, de vuelta a la realidad. Twilight estaba sentada enfrente del marco de la puerta, sus ojos habían cambiado de color debido al hechizo del miedo, ahora eran verdes y sus pupilas se habían tornado rojos, y de estos unas lágrimas brotaban.
Al no haber nadie quien le ayudara a despertar del hechizo del miedo, las pesadillas de Twilight Sparkle empezaron a tornarse más oscuras, y hablando de oscuridad, las cosas tampoco iban muy bien en el exterior. Lentamente el imperio empezaba a transformarse a una retorcida versión oscura de sí mismo y los esfuerzos de los otros elementos ya no eran efectivos, por el amor de Celestia. Rey Sombra ha vuelto. Gritó una esquizofrénica Pony de cristal. Todos corrían atemorizados hasta que llegaron a donde supuestamente estaba el corazón de cristal cubierto por una manta. Las Manes Six restantes y Spike se veían preocupadamente al ver la situación que acontecía. ¿Dónde rayos está Twilight?, preguntaba Rainbow Dash. Ojalá se dé prisa, la princesa Cantace se acaba de quedar sin magia y Sombra se acerca rápidamente, decía Applejack, sabía que debía ir con ella. Se decía a sí mismo Spike. No te martirices, Spikecito, estoy seguro que ella ya debe estar en camino, trata de animarlo Rarity. Sí. ¿Escuchaste eso extraña y espeluznante neblina? Twilight ya viene en camino, decía Pinkie Pie mirando hacia enfrente. Todas voltean a ver a quien se dirigía la Pony rosada. Enfrente de ellas y de todos los ponis de cristal estaba una neblina que lentamente iba tomando la forma de un unicornio de pelaje negro, con un pelaje gris oscuro, sus ojos eran color rojo escarlata al igual que su cuerno y traía puesta una capa roja con un borde blanco y también una armadura en sus patas y en su pecho. Hola mis esclavos, ¿me extrañaron?, decía maléficamente el unicornio. Todos los ponis de cristal se tiraron al suelo reverenciándolo con miedo, todos a excepción de uno. No, hermanos. No debemos seguir teniendo miedo a ese monstruo. Recuerden que las forasteras encontraron el corazón de cristal. Los ponis de cristal se levantaron de golpe sonriendo de felicidad mientras que Sombra tenía una expresión de preocupación en el rostro. Así es, Sombra, tus días de atormentarnos y esclavizarnos llegaron a su fin. Inmediatamente corre hacia donde estaba la manta cubriendo el cristal listo para quitarla y revelarla ante todos. No. Gritan las chicas y Spike tratando de detenerlo. Pero fue demasiado tarde, el pony junto al resto cambiaron su expresión de felicidad a decepción mientras que Sombra cambió su expresión de preocupación a felicidad. Ese y no es, y el corazón de cristal dice casi en un susurro. No, pero verán el corazón y, trataba de explicar Rarity, y ya viene en camino. Inventa Applejack, iba a decir que la estaban puliendo para ganar tiempo, le susurra la unicornio a la Pony granjera. Ops, dice apenada, bueno, y si ya terminaron de perder tiempo, tengo cosas por hacer y, los ojos de Sombra se tornaron verdes mientras un aura azul oscura salía de ellos al igual que en su cuerno, el cielo se tornó rojo sangre y de la sombra del unicornio empezó a extenderse atrapando uno por uno a los ponis de cristal. Las demás solo veían con horror cómo lentamente los cuerpos de esos inocentes ponis se tornaban de color negro y tomaban una apariencia siniestra. Cantace y Shining llegaron con el grupo mientras también miraban la macabra escena. Por favor, díganme que Twilight está con ustedes, decía con desesperación Shining. No, pensamos que ella estaría con ustedes, le contestaba Spike. No quiero cambiar de tema, pero y creo que deberíamos irnos, decía Fluttershy mirando a su alrededor. Todas también observan el entorno y notan que estaban rodeadas de ponis de cristal oscuros mirándolos con cara de pocos amigos. ¿Ni alguno no le interesaría tocar fiscorno tradicional? Trataba de negociar Pinkie Pie. Uno de los ponis de cristal corrompido de sus ojos lanza un rayo desintegrando el instrumento. Supongo que no. Sométanlos, ellos serán unos excelentes esclavos, especialmente esa dulce princesita, dice con malicia Sombra. Todos se abrazan esperando lo peor hasta que un aura verde rodea a todo el grupo, miran hacia arriba para descubrir de quién se trataba. Princesa Celestia. Dicen aliviados todos. Sujétense, nos largamos de aquí, decía mientras sus ojos y su cuerno brillaban con intensidad. No. No lo permitiré. Sombra lanza un rayo contra la alicornio, pero ya era tarde, ella se teletransporta junto con el grupo. ¡Demonios!, exclama furioso Sombra. Bueno, no importa, ya me ocuparé de ellos después, decía recuperando la compostura, y en cuanto a ustedes, espero que hayan disfrutado sus vacaciones porque es hora de volver al trabajo. Los ponis de cristal oscuros asintieron sin emoción alguna, y para empezar, destruyan esa patética feria, necesito el espacio para mis futuras estatuas. Sin perder tiempo los Dark Crystals corren hacia la feria y empiezan a destruir todo a su paso. Con una sonrisa en su rostro, Sombra camina rumbo a su castillo. Al llegar a la sala del trono se da cuenta del pasadizo que estaba en el suelo y hace que se acuerde de algo. Ahora que lo pienso y no vi a Twilight Sparkle en ese pequeño grupo, razonaba el unicornio. No. Se escuchaba un grito desgarrador desde el fondo.
Curioso, Sombra descendió para ver de quién se trataba y para su sorpresa era nada más ni menos que Twilight, quien aún estaba bajo el hechizo y se retorcía en el piso mientras lloraba en agonía. Vaya, 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 esto sin duda es interesante, decía mientras caminaba alrededor de ella. Lo correcto sería quitarle el hechizo y encerrarla en un calabozo y, empezaba a decir Sombra. Yo podría ver qué tanto más puede soportar, decía con una sonrisa mientras empezaba a retirarse por las escaleras. Hasta mañana, Twilight Sparkle. Confíen en mí, jóvenes observadores, así no es como termina esta historia, me temo que para nuestra heroína lo peor apenas está por venir. Continuar ahí.